En las duras condiciones de la naturaleza salvaje, solo regía una ley: o comías o pasabas hambre. Un bisonte de 1000 libras corre directamente hacia ti. Tu caballo está agotado, sus pulmones carecen de aire. Un solo disparo. Si fallas, serás pisoteado. Esto era supervivencia. Cada cacería era una cuestión de vida o muerte. Unos animales alimentaban a los pioneros, otros se defendían, pero ¿qué animales fueron los más importantes y cómo los cazadores dominaron el cruel juego de la supervivencia? Comencemos con el animal que alimentó y dio forma a la frontera misma. Número 1. El castor. Castor. En la frontera, las pieles de castor servían como moneda. Su comercio estimuló la economía y forjó los caracteres de las personas que se dedicaban a este oficio. A principios del siglo XIX, un trampero podía ganarse la vida en la naturaleza. Los comerciantes franceses, conocidos como coureurs de bois o vagabundos del bosque, se adentraban en tierras indias intercambiando pieles. Muchos vivían como las tribus con las que comerciaban, tomaban esposas nativas y adoptaban las costumbres de la frontera, pero no eran representantes de la ley. La corona francesa controlaba la emisión de licencias y el soborno prosperaba en el sistema. Muchos ignoraban las reglas, viviendo al margen de la civilización y la ley. Con el tiempo, el comercio dio paso a la colocación de trampas. La gente dejó de esperar las pieles, las tomaban ellos mismos. Llevaban consigo trampas de acero, colocándolas en ríos helados, una rama cebo empapada en castorio. El almizcle del castor atraía al animal. Un movimiento descuidado de la pata y la trampa se cerraba. El instinto impulsaba al castor a las profundidades, donde la cadena y el peso hacían su trabajo. El ahogamiento era rápido. Los cazadores estiraban las pieles sobre marcos de sauce, las secaban y luego las enviaban al este. San Luis se convirtió en el corazón del comercio de pieles, donde se creaban y se derrumbaban fortunas. La demanda de sombreros de castor en Europa convirtió la frontera en un campo de batalla de valor y ambición. Los hombres de la montaña soportaban penurias a diario: ríos helados, tribus hostiles, cazadores rivales. Un solo error, como resbalar en el hielo, subestimar a un oso o adentrarse en el campamento equivocado, significaba la muerte. Pero para aquellos que sobrevivían, la naturaleza salvaje era su hogar. No la cambiarían por nada. La revisión de las trampas era un trabajo agotador. Los cazadores recorrían millas por terrenos accidentados, luchando contra la nieve y los ríos desbordados. El desuello también requería precisión, un corte incorrecto, y la piel perdía valor. Cada piel significaba un día más de supervivencia. Una vez al año, los hombres de la montaña se reunían en un rendezvous, una feria empapada de whisky, donde las pieles se intercambiaban por pólvora, plomo y provisiones. Estas reuniones caóticas, celebradas en valles remotos, eran de vital importancia. En 1832, Pierce Hall estaba lleno de cazadores, comerciantes y nativos americanos que intercambiaban bienes, historias y conocimientos. Se forjaban alianzas y se transmitían las leyes no escritas de la frontera. La supervivencia a menudo dependía de las relaciones con las tribus indígenas. Algunos encuentros terminaban en derramamiento de sangre, pero otros conducían al comercio, al intercambio de habilidades e incluso al parentesco.
Los puestos comerciales, como Fort Union, construido en 1828, se convirtieron en refugios vitales, lugares donde descansar, reabastecerse y restablecer conexiones. Sin embargo, las fortunas dependían de las pieles. En la década de 1830, un hombre de la montaña podía convertir una sola piel de castor en oro. Los cazadores ganaban entre 4 y 6 dólares por libra, y con suficiente habilidad y suerte, la captura de una temporada podía pesar entre 400 y 500 libras. Esto significaba de 1.600 a 3.000 dólares al año, una fortuna para un hombre que vivía de la tierra. Pero las fortunas fueron efímeras. Para 1840 el castor estaba casi exterminado. Las trampas permanecían vacías y los precios se desplomaron. Las pieles, por las que alguna vez se pagaron 4 dólares o más, apenas rendían 1 o 2 dólares. Un cazador que tenía la suerte de obtener 150 libras de piel en una temporada, ahora ganaba solo entre 350 y 500 dólares, lo que apenas valía la pena el riesgo. La naturaleza salvaje nunca dio sin llevarse algo a cambio. En dinero de hoy, una buena temporada solía rendir entre 48 y 72 dólares por libra, convirtiendo el trabajo de un año en una suma de 19.200 a 36.000 dólares. Pero, para cuando los ríos se secaron, ni siquiera el mejor cazador podía ganar más de unos pocos miles. Así, el comercio de castores cobró su precio. La despiadada explotación agotó los ríos, obligando a los cazadores a adentrarse cada vez más en tierras inexploradas. Los pantanos se secaron, los sistemas acuáticos cambiaron y la naturaleza pagó su precio. En el momento del colapso de la industria, el papel del castor en la configuración del paisaje se hizo evidente. La frontera siempre tomó lo que necesitaba, pero la naturaleza siempre exigió un pago, y mientras los ríos entregaban sus riquezas, en lo profundo de los bosques deambulaba otra presa, emplumada, rápida y no menos valiosa para el pionero. Número 2. El pavo salvaje. Pavo salvaje. Los pavos salvajes eran grandes, numerosos y fáciles de rastrear. Estas aves sostenían la vida de los pioneros cuando la caza era difícil. Un solo disparo podía significar un festín, y sus plumas y huesos encontraban uso mucho más allá de la mesa. Los perros facilitaban la tarea. Un buen perro para pavos espantaba a las aves, haciéndolas dispersarse en todas direcciones. Luego, el cazador la llamaba, imitando el grito de un pavo perdido. Las aves confundidas regresaban, pensando que era seguro cerca. En cambio, las esperaba un rifle listo. Hablando de rifles, el rifle de cañón largo era la elección principal. Kentucky, Pensilvania, como quiera que se le llamara, disparaba directo y con precisión. Pero algunos cazadores preferían las escopetas de ánima lisa, las primeras escopetas, que les permitían rociar una bandada con perdigones. Un disparo afortunado podía derribar más de un ave. Algunos ni siquiera se molestaban con las armas. Construían trampas con troncos, ramas, todo lo que tenían a mano, para acorralar a los pavos en espacios estrechos. Las aves entraban, pero no salían. Las estaciones dictaban la estrategia. El otoño significaba grandes bandadas, que eran más fáciles de encontrar y emboscar.
La primavera, la temporada de apareamiento, cuando los pavos se volvían ruidosos y descuidados. Los cazadores también imitaban los gritos con reclamos, atrayendo a los machos directamente a la zona de impacto. El sigilo lo era todo. Ningún movimiento brusco, ninguna ropa brillante. Un paso descuidado significaba un estómago vacío. Los cazadores experimentados transmitían estas lecciones, enseñando a la siguiente generación el arte de la paciencia, la precisión y la habilidad para disparar cuando importaba. Para la década de 1900, la caza excesiva y la pérdida de hábitat casi aniquilaron a los pavos salvajes. La frontera desapareció y con ella las aves. Pero los esfuerzos de conservación los trajeron de vuelta, demostrando que incluso cuando la naturaleza salvaje desaparece, una parte de ella aún puede ser salvada. Sin embargo, para los cazadores dispuestos a perseguir presas más grandes, las montañas guardaban algo que valía la pena el riesgo. Número 3. El wapiti. Wapiti. El wapiti era carne para la fogata, pieles para el calor y huesos para las herramientas. Cazarlo no era fácil. Requería paciencia, habilidad y conocer el terreno como la palma de la mano. Los pioneros tenían sus métodos. Uno de ellos era el acecho en el bosque, moverse despacio, sin ruido, con el rifle listo. En los bosques densos, un wapiti podía aparecer en cualquier momento. Los cazadores a menudo se escabullían entre los árboles, observando constantemente. Si veían un wapiti echado, se quedaban inmóviles, esperaban a que se levantara y luego disparaban. Había otra forma: la emboscada. Los wapitíes seguían los mismos senderos, crestas y bebederos. Un cazador inteligente encontraba estos cuellos de botella, se sentaba en silencio y dejaba que el wapiti viniera a él. Sin movimientos innecesarios, sin disparos de sobra, solo paciencia y precisión. Durante el celo, los toros se volvían inquietos. Los cazadores los llamaban, imitando sonidos de wapiti con cuernos y reclamos. Algunos toros corrían, listos para la pelea. Un sonido emitido a tiempo podía atraer a uno directamente al alcance del disparo. A veces bastaba con interrumpir el bramido de un toro moviéndose agresivamente hacia adelante para provocar un ataque. El viento era un factor clave. Los wapitíes tenían un olfato como el de los sabuesos. Quedarse a sotavento y la cacería terminaba antes de comenzar. Los cazadores inteligentes se acercaban a barlovento, usaban el terreno y se mantenían al mismo nivel que la manada para no ser detectados. Detectar un wapiti no era suficiente. Había que saber cuándo moverse. Un ataque demasiado temprano podía espantarlos. Si la manada estaba pastando y tranquila, el cazador actuaba. Si estaban en movimiento, esperaba, observando y aguardando el momento adecuado. A veces significaba esperar un día, a veces más. Pero la paciencia significaba carne en la hoguera y un suministro completo para el invierno. Y cuando llegaba el momento de actuar, los cazadores tenían que moverse rápido. Los wapitíes cubrían grandes distancias rápidamente, y si no podías seguirlos, estabas fuera del juego. Por eso, la caza del wapiti tiene que ver con la resistencia. Muchos cazadores detectan wapitíes, pero nunca los alcanzan. Las montañas eliminan a los débiles. La caza por emboscada requiere otro tipo de paciencia. Los wapitíes no se quedan quietos, deambulan por millas de pastos, hacia fuentes de agua remotas, y sus movimientos son impredecibles.
En una ladera favorita, los guapitíes podían aparecer varias veces al mes, no varias veces a la semana. Saber dónde esperar y por cuánto tiempo diferencia al cazador exitoso del que se va con las manos vacías. Hay dos lugares principales para la emboscada: los caminos de tránsito y los caminos de escape. Los caminos de tránsito discurren por senderos trillados, collados de crestas y rutas migratorias. Los caminos de escape son los lugares a donde los guapitíes se lanzan cuando son espantados. Si conoces el terreno y los hábitos del guapití, puedes interceptarlos antes de que se den cuenta de que estás allí. Y cuando la casa mayor escaseaba, la siguiente comida del pionero ya lo esperaba. Número 4. El conejo. Conejo. Pocos animales alimentaron a los pioneros tan fiablemente como el conejo. Era pequeño, rápido y ubicuo. Los conejos eran un alimento que podía obtenerse con un disparo certero, una trampa o simplemente con paciencia y un ojo agudo. En la frontera, la comida no estaba garantizada, comías lo que podías cazar. Y los conejos estaban por todas partes, se reproducían rápidamente, eran fáciles de atrapar y proporcionaban suficiente carne para mantener la fuerza de un hombre. Los cazadores que se adentraban en la naturaleza por hasta 6 meses dependían de ellos. Necesitaban una fuente constante de alimento. Los ciervos y los bisontes eran presas valiosas, pero no siempre estaban disponibles. Pero los conejos eran una apuesta segura. El pionero podía atraparlo con una trampa, dispararle o incluso aturdirlo con un palo si se acercaba lo suficiente. Su carne lo alimentaba y su piel lo calentaba. Nada se desperdiciaba. A menudo, cazarlos requería paciencia. Los conejos eran más activos al amanecer y al anochecer. Era entonces cuando el cazador se movía lentamente, sus ojos escudriñando el sotobosque en busca del contorno difuso de un conejo agazapado. Un movimiento brusco los espantaba, pero si te movías con calma, fingiendo no verlos, se quedaban inmóviles, confiando en su camuflaje. Acercarse lo suficiente, disparar, y la cena estaba lista. Una vez atrapado el conejo, había que desollarlo rápidamente. La carne se echaba a perder rápidamente en la naturaleza. La piel se estiraba y se secaba para abrigo o comercio. Incluso los huesos encontraban uso. Herramientas, agujas, todo lo que ayudara a extender los recursos. Sin embargo, la persecución no terminaba en los conejos. Subía más alto, a los árboles. Número 5. La ardilla. Ardilla. La supervivencia significaba alimentarse de todo lo que se encontraba a mano. Y en los densos bosques de la América temprana, a menudo eran ardillas. Como los conejos, eran pequeñas, rápidas y ubicuas, y eran una fuente constante de proteínas para los colonos y cazadores que no podían permitirse ser quisquillosos. No era necesario rastrear a las ardillas, siempre estaban cerca, charlando en los árboles, correteando por las ramas. El truco estaba en capturarlas en la mira. Los pioneros dependían de rifles de pequeño calibre, generalmente calibre .22, disparando a la cabeza para no dañar la carne. Las escopetas también funcionaban, especialmente cuando los árboles estaban densamente cubiertos de follaje y los disparos claros eran escasos. La caza de ardillas requería aún más paciencia. El pionero debía conocer sus hábitos. En los meses fríos dormían mucho.
Los madrugadores perdían el tiempo. Era mejor esperar a que el sol calentara las copas de los árboles. Los mejores cazadores usaban el sonido para atraerlas, imitando gritos de angustia, para atraer a las ardillas curiosas a un lugar abierto. Al amanecer, el cazador encontraba un árbol, se sentaba inmóvil y esperaba. El bosque despertaba lentamente, el susurro de las hojas, el crujido de las ramas. Si se observaba el tiempo suficiente, la ardilla se delataba. Un disparo preciso y el desayuno estaba listo. Y la caza de ardillas no era solo una actividad matutina. Las tardes también eran adecuadas. Mediodía, si no había otra opción. El método seguía siendo el mismo: encontrar un buen lugar, sentarse inmóvil y dejar que el bosque se tranquilizara. Los animales se olvidan de ti si les das tiempo. Escuchar era más importante que mirar. Las ardillas eran ruidosas cuando se movían. Las ramas se balanceaban, las hojas crujían, se oía el chasquido agudo de las cáscaras de nuez al caer al suelo. Si las escuchabas comer, sabías a dónde apuntar. Cuando llegaba el momento de moverse, había que hacerlo despacio. Si veías ardillas a lo lejos, usa árboles grandes como cobertura. Mantente fuera de la vista hasta que estés a distancia de tiro. Si no pasaba nada, dirígete a los nogales, robles, pacanas, cualquier cosa que dejara caer frutos. Los bordes de los campos y las cimas de las crestas eran buenos lugares. Y busca movimiento en las copas de los árboles, un movimiento de cola, hojas temblorosas. Algunas ardillas se sentaban en silencio, esperando que pasaras de largo. Esto las convertía en presa fácil, y las ardillas fáciles sabían tan bien como las que se habían ganado con dificultad. También vale la pena recordar que las estaciones cambian la caza. A principios de otoño, cuando las hojas aún eran densas, cazabas por el sonido, el golpe de las nueces y el susurro de las ramas. A fines de otoño e invierno, cuando los árboles se desnudaban, las ardillas eran más fáciles de ver, pero tú también. Mantener el silencio, usar la cobertura y disparar con precisión marcaba la diferencia entre la comida y el hambre. Una vez en mano, la ardilla se convertía en cena, estofada, frita, asada a la hoguera o echada a una sopa con cualquier verdura que estuviera a mano. Era el combustible que mantenía a la gente con fuerzas en los días difíciles. La caza de ardillas se convirtió en un arte, una tradición transmitida de generación en generación. En algunos lugares todavía se celebra. En Arkansas se celebra el Campeonato Mundial de Cocina de Ardilla. Las viejas costumbres no mueren fácilmente, así que, como veis, la tierra daba lo que podía. Pero cuando los árboles callaban, el hombre inteligente se dirigía al agua. Número 6. El pez. Pez. Cuando la caza escaseaba, el pescado salvaba a los pioneros del hambre. Ríos, lagos y arroyos proporcionaban un suministro constante, pero su captura requería habilidad, paciencia y a veces pura valentía. La forma más sencilla era la pesca con las manos. También se le llama noodling. Esto significaba meterse en el agua, palpar bajo las rocas y los troncos y agarrar peces con las manos desnudas. Los bagres eran el objetivo principal, anidando profundamente en el lodo y los escombros. Pero meter las manos donde no se veía nada era arriesgado. Espinas afiladas, tortugas mordedoras
e incluso serpientes venenosas. Para una captura más fiable, los pioneros usaban anzuelos de deglución, un hueso afilado, un trozo de madera o una espina con el cebo en el medio, atado a un sedal. El pez lo tragaba y el anzuelo se giraba, quedando atascado en la garganta. No se necesitaban elegantes anzuelos de metal, solo pura supervivencia e ingenio. La pesca con arpón, sin embargo, requería paciencia y un golpe rápido. Armados con un palo afilado, a veces con una punta de hueso o hierro, la gente esperaba en las orillas de los ríos o en ramas bajas. La refracción de la luz en el agua dificultaba apuntar, pero la experiencia les enseñaba cómo corregir. Para capturas más grandes, los pioneros construían trampas para peces. Presas de piedra o madera en forma de V dirigían a los peces a un espacio confinado. Una vez instaladas, estas trampas funcionaban mientras la gente cazaba, cortaba leña o se ocupaba de la hoguera. Era pasivo, efectivo y ahorraba tiempo. Las redes eran otra baza. Algunos pioneros tejían redes agalleras con fibras vegetales o tendones, colocándolas a través de arroyos estrechos. Cuando los peces abundaban durante las migraciones primaverales, las redes significaban comida para semanas. La conservación de la captura era tan importante como su obtención. El ahumado y el secado mantenían el pescado comestible durante meses. El ahumado añadía sabor y el calor bajo eliminaba la humedad. Secar en tiras finas al sol o sobre una hoguera hacía que la carne fuera dura, fácil de almacenar y transportar. La pesca nunca fue cuestión de suerte, había que pensar estratégicamente. Los pioneros estudiaban el agua. El pescado se reunía en remansos lentos, se escondía detrás de rocas y se alimentaba antes de las tormentas. Saber dónde y cuándo lanzar la línea o arrojar el arpón significaba la diferencia entre un estómago lleno y uno vacío. Y una buena captura significaba comida para la noche. Pero para aquellos que eran lo suficientemente valientes, el bosque ofrecía algo más grande y salvaje. Número 7. El oso. Oso. Allí, en la frontera, los osos eran más un recurso que una amenaza. Su carne alimentaba a los hambrientos, sus pieles se convertían en mantas y chaquetas, su grasa se transformaba en manteca para cocinar y para impregnar los parches de rifle. Pero cazar un oso no era fácil, era una batalla y no todos salían vivos. Los grizzlies vagaban en gran número por el oeste en ese momento. Eran más grandes, más feroces y mucho menos temerosos de los humanos que hoy en día. Los osos negros, por otro lado, eran más comunes y se encontraban en toda Norteamérica. Ambos eran presa legítima para cazadores y colonos, pero la caza del grizzly, en particular, requería valentía. Tomemos a Hugh Glass. En 1823 rastreaba caza a lo largo del río Grand River, en el territorio de la actual Dakota del Sur. Se topó con una osa grizzly con sus osesnos. Mala suerte. Ella atacó, desgarrándolo antes de que pudiera disparar. Nos detendremos aquí, pero si quieres conocer la historia completa, lo que sucedió después y cómo sobrevivió, tenemos un episodio especial de 1 hora sobre su brutal calvario. Míralo. Mientras tanto, estaba Seth Kingman, un cazador de osos, cuyo recuento de muertes haría estremecer a la mayoría de los hombres.
Según sus propias cuentas, disparó a 800 grizzlies en California, contribuyendo a su erradicación en el condado de Humboldt para la década de 1860. Incluso tenía la culata de un rifle que, según él, fue rota por un oso que lo persiguió hasta un árbol. Pero fueran ciertas o no todas sus historias, una cosa era segura: era letal. Al igual que los osos, a fines del siglo XIX, el grizzly de California, una especie alguna vez común, estaba casi exterminado. El último fue abatido en la década de 1920, así que, como podéis imaginar, en la frontera, o cazabas o eras cazado. Además de estas dos leyendas de la frontera, estaba John Grizzly Adams, quien se hizo famoso por cazar, atrapar e incluso entrenar osos grizzlies. Él también fue atacado por una osa grizzly en California. Tenemos un episodio completo sobre él también. No olvidéis verlo en América Salvaje. Ahora, los pioneros tenían diferentes formas de cazar osos. Una era el rastreo y el acecho, encontrar un lugar de alimentación, rastrear al oso y acercarse con cautela. Esto requería paciencia y la habilidad de permanecer a sotavento, en silencio y sin ser detectado. Si te acercabas demasiado o cometías un error, el cazador podía convertirse en la presa. Otro método era el uso de perros. Los perros de caza entrenados rastreaban, ladraban y mantenían al oso en su lugar hasta que el cazador podía acercarse. Esto reducía el riesgo y aseguraba un disparo más limpio. Mesach Browning, un famoso cazador de osos de Maryland, confiaba en perros grandes y fuertes para evitar que los osos escaparan o volvieran la pelea contra él. Si queréis saber más sobre su legendaria historia, también tenemos más de una hora sobre él en nuestra compilación de 3 horas. Luego estaba el cebo. Los cazadores dejaban comida que les gustaba a los osos y luego esperaban a que vinieran. Este método les permitía seleccionar el objetivo y aseguraba un disparo certero mientras el oso estaba distraído. La caza del grizzly no era como disparar a los ciervos, eran animales resistentes. El arma de fuego principal de la época era el rifle de avancarga. Era lenta de recargar y requería precisión. Un disparo fallido significaba un oso herido y enfurecido. Los cazadores apuntaban a los órganos vitales, sabiendo que un mal disparo podía significar la muerte. Muchos llevaban grandes cuchillos de caza como último recurso. Si el oso seguía avanzando, el acero era su última oportunidad, y aún así, a pesar de todo el peligro que representaban, los osos eran esenciales para la vida en la frontera. Los hombres de la montaña respetaban a los osos, pero también los necesitaban. Ahora, no todas las comidas eran una batalla a muerte. Algunos, simplemente, se hacían los muertos. Número 8. La zarigüeya. Zarigüeya. La zarigüeya, al igual que los conejos y las ardillas, estaba por todas partes. Era resistente, astuta y fácil de atrapar. Este feo y pequeño marsupial alimentó a muchos colonos y cazadores hambrientos. Las zarigüeyas no eran quisquillosas con la comida. Devoraba frutas, insectos, pequeñas criaturas e incluso carroña en descomposición. Esto les permitía prosperar en los bosques, claros y en cualquier lugar donde la gente dejara restos de comida. Para los pioneros esto significaba una cosa: presa fácil. Cazarlas no era difícil. Los perros hacían la mayor parte del trabajo. Suéltalos por la noche y rápidamente
olfatearán a una zarigüeya. La persecución solía terminar en un árbol, donde la zarigüeya se aferraba a una rama, fingiendo que si no se movía, no estaba allí. Mala estrategia. Sacudir el árbol o un palo largo, lo derribaban, directamente a las manos que esperaban. Como para cualquier otro animal, las trampas también funcionaban. Trampas de caída, lazos, todo lo que los pioneros tuvieran a mano, un poco de comida como cebo, y los instintos carroñeros de la zarigüeya hacían el resto. Entraba, la trampa se cerraba, y la cena estaba lista. Había, sin embargo, un problema. Las zarigüeyas apestaban a lo que comían. Nadie quería comida con sabor a animal atropellado. La solución era mantenerlo vivo unos días y alimentarlo con comida limpia, como maíz, manzanas y, quizás, un poco de pan. Después de eso, la carne era lo suficientemente buena para asar o estofar, usualmente con batatas para absorber la grasa. Además de la comida, las pieles de zarigüeya también encontraban uso, cálidas, duraderas e ideales para la dura vida en la frontera. Y si no era por nada más, la zarigüeya era una superviviente, al igual que el hombre que dependía de ella. La zarigüeya podía llenar la olla, pero el ciervo, proporcionaba comida para todo el invierno. La carne de venado era el verdadero premio. Número 9. El ciervo. Ciervo. Los ciervos sostenían excelentemente la vida de los pioneros. Su carne, el venado, llenó estómagos durante generaciones. Sus pieles se convertían en ropa, mocasines e incluso refugios. Sin ellos, la supervivencia en las tierras salvajes de la América temprana habría sido casi imposible. Cazarlos era una prueba de habilidad. Meshach Browning pasó décadas rastreando y matando ciervos. Sus memorias, 44 años en la vida de un cazador, relatan largas cacerías, inviernos brutales y situaciones peligrosas. Conocía el bosque como la palma de su mano. Tenía que hacerlo. Los cazadores de ciervos usaban dos tácticas principales: la caza al acecho y el rastreo. La caza al acecho significaba moverse lento, casi sin ruido, buscando el movimiento de una oreja o el aleteo de una cola. El rastreo, por otro lado, requería paciencia. Todo lo que había que hacer era detectar al ciervo, usar el viento, moverse cuando él se movía y nunca permitirle percibir tu olor. Los cazadores nativos americanos habían cazado ciervos durante generaciones. Conocían la tierra mejor que cualquier pionero. Leían las huellas, entendían los movimientos de los animales. A menudo, los pioneros aprendían de ellos. En otros casos, luchaban por los mismos terrenos de caza. Como con los osos, el rifle de avancarga era el arma principal. Un cuchillo afilado hacía el resto. Las pieles se curtían, transformándolas en gamuza resistente e impermeable. Nada se desperdiciaba. Nunca olvidéis la regla número 1. Toma lo que puedas y haz que dure. Los ciervos estaban por todas partes entonces, pero no se entregaban fácilmente. Si querías uno, tenías que ganártelo. Sin embargo, los mejores cazadores sabían leer el terreno, dónde se alimentaban los ciervos, dónde descansaban, dónde nadie más había cazado todavía. Leían las huellas en el barro y la nieve, sabiendo si el animal había pasado minutos u horas antes. Una línea recta de huellas significaba que un macho estaba en camino. Si las huellas serpenteaban, se ralentizaban, se acercaban,
El cazador sabía que estaba buscando un lugar para echarse. Y de nuevo, el olor era el enemigo. El cazador se movía a barlovento o a través del viento, con cuidado de que su olor no se adelantara. El aire de la mañana sube la pendiente, el de la tarde baja, incluso la brisa más débil, incapaz de mover una hoja, podía hacer que un ciervo huyera antes de que el cazador lo viera. Además, un disparo a un animal en carrera era un mal disparo. Un ciervo herido significaba pérdida de carne, carne dura y una manada dispersa. Una matanza limpia, por otro lado, significaba apuntar a los órganos vitales. 10 pulgadas de precisión, ni más, ni menos. Si el cazador buscaba pieles, no carne, apuntaba a la columna vertebral en el cuello, matando al animal sin perforar la piel. Pero en el bosque había ojos. Ardillas, cuervos y urogallos, estos pequeños animales son el sistema de alarma de la naturaleza. Daban la señal ante cualquier signo de peligro. Un cazador experimentado conocía sus sonidos y podía distinguir entre el parloteo habitual y un grito de advertencia. Y luego estaba la tierra misma. Un cazador al acecho no podía permitirse perderse. Cada paso, cada giro, cada punto de referencia debía ser marcado en su memoria. Y un hombre que no podía encontrar el camino a casa no era un cazador en absoluto, sino simplemente otro tonto, abandonado a morir en la naturaleza. Así era el camino de los cazadores que se adentraban en la naturaleza durante meses. Y aunque los ciervos llenaban los estómagos, el último animal de nuestra lista moldeó la historia. Número 10. Bisonte. Para los pioneros y las tribus nativas, el bisonte era la vida misma en las grandes llanuras. Sin embargo, cazarlos no era fácil. Un hombre a caballo, persiguiendo una manada en pánico, debía hacer un disparo preciso. Un error, y sería pisoteado. La forma antigua, con arco y flechas, requería gran habilidad. La forma nueva, con rifles, requería velocidad. En cualquier caso, era un caos. Pero antes de la llegada de los rifles y los caballos, los cazadores nativos dependían de la estrategia, el trabajo en equipo y la pura valentía para cazar bisontes. Uno de los métodos más letales era el despeñadero para bisontes. Conducían a la manada hacia un acantilado, asustándolos hasta una estampida total. Sin tener a dónde ir, las bestias caían por el borde, rompiéndose los huesos contra las rocas de abajo. Los pies negros llamaban a estos lugares Pishkun, que significaba olla de sangre espesa. Un nombre apropiado. Las consecuencias eran una escena de matanza, pero eso significaba supervivencia. Toda la comunidad trabajaba rápidamente, desollando la carne, quitando las pieles y recogiendo los huesos antes de que llegaran los carroñeros. Otra táctica de 6000 años era la caza en corrales. Utilizaba paredes de piedra como corredores para dirigir a los bisontes hacia zonas de matanza. Los cazadores, esperando con lanzas y arcos, atacaban cuando los animales no tenían a dónde huir. A veces, los cazadores se disfrazaban con pieles de lobo o coyote, mezclándose con la manada. Moviéndose despacio, se acercaban lo suficiente para un golpe mortal. Esto requería paciencia, un profundo conocimiento del terreno y la comprensión del comportamiento de los bisontes. Si se hacía algo mal, terminaba mal. Luego apareció el caballo. Todo cambió. Para el siglo XVI, los cazadores a caballo podían perseguir bisontes a todo galope, lanzando flechas
En carrera, la caza se volvió más rápida, eficiente y peligrosa. Un disparo certero significaba comida para meses, uno malo, una caída fatal, una pierna rota o un bisonte enfurecido que cambiaba las tornas. Pero el riesgo valía la pena. Las tribus se fortalecieron, la caza se volvió más fácil y la vida en las llanuras giró en torno al bisonte más que nunca. Francis Parkman, un historiador que viajó con cazadores Sioux, juraba que incluso los caballos sentían la emoción, como si estuvieran ebrios con la persecución. Tal vez lo imaginó, pero si alguna vez hubierais visto una cacería de bisontes, lo creeríais. Pero no era solo emoción, también era peligro. Un fallo de encendido, un mal disparo o un rifle vacío en el momento equivocado significaban la muerte. ¿Alguna vez habéis intentado recargar un rifle de avancarga a todo galope? Los pioneros lo hacían, de lo contrario, no vivían mucho. Luego estaba Rudolf Kurz, un artista europeo que dibujó la frontera en la década de 1840. Escribió sobre la dura realidad de estas cacerías. Dibujó y capturó la verdad absoluta del salvaje oeste. Sus obras siguen siendo uno de los mejores testimonios de esa época. También llevó registros. Su diario nos da una visión de primera mano de cómo los pioneros realmente cazaban bisontes a caballo, y no era limpio, fácil ni seguro. Durante la persecución del bisonte, los cazadores no usan parches para el rifle, sino que llevan varias balas en la boca. El proyectil, humedecido así, se adhiere a la pólvora cuando se introduce en el rifle. Ante todo, en la caza del bisonte no llevan rifles porque consideran que el cuidado necesario para cargarlos quita demasiado tiempo sin necesidad al disparar a corta distancia, y además encuentran las balas de rifle demasiado pequeñas. El cazador persigue a los bisontes a todo galope, descarga su rifle y lo recarga sin disminuir la velocidad. Para hacerlo, sostiene el arma cerca del pliegue del brazo izquierdo y con la mano derecha toma el polvorín, extrae con los dientes el tapón que está unido al cuerno para no perderse, vierte la cantidad necesaria de pólvora en la palma izquierda y vuelve a cerrar el polvorín. Luego, agarra el rifle con la mano derecha, manteniéndolo en posición vertical, vierte la pólvora en el cañón y hace un empuje lateral con la mano izquierda para que la pólvora se vierta bien a través del orificio de ignición hasta la cazoleta. Ahora toma la bala de su boca y con la mano izquierda la coloca en el cañón, donde, al estar humedecida con saliva, se adhiere a la pólvora. Nunca se atreve a sostener el arma horizontalmente, es decir, en posición de disparo, por temor a que la bala se atasque en su camino, permitiendo que el aire se interponga entre la pólvora y el plomo y cause una explosión y la rotura del cañón. Mientras la bala rueda libremente hacia abajo, no hay peligro. Los cazadores se acercan tanto al bisonte que no apuntan, sino que, levantando ligeramente el rifle con ambas manos, lo dirigen hacia el corazón del animal y disparan. A menudo sufren heridas en la cara y las manos por los cañones de los rifles que estallan, los cuales, especialmente en climas muy fríos, se rompen con la misma facilidad que el vidrio. Los cazadores siempre apuntan al corazón de las bestias más grandes. Es el método más seguro y sencillo, ya que el corazón es una parte
inevitablemente vulnerable. Al cazar lobos, zorros y castores, apuntan a la cabeza para no dañar las pequeñas y caras pieles con las balas. Los cazadores de bisontes no solo deben poseer la resistencia de jinetes rápidos, sino también estar acostumbrados a los hábitos de los animales. Un cazador de bisontes debe ser impecable en su persecución de la presa y, al mismo tiempo, estar alerta para saltar a un lado si el bisonte sacude la cabeza. De lo contrario, incluso si es un jinete pasable, inmediatamente terminará en el suelo y podrá considerarse afortunado si no es pisoteado. Para muchas tribus nativas, los bisontes eran sagrados. La aniquilación casi total de las manadas a fines del siglo XIX fue un ataque a su forma de vida. La política del gobierno estaba dirigida a suprimir la resistencia indígena, destruyendo su principal fuente de alimento, y funcionó. Con la desaparición de los bisontes, culturas enteras sufrieron. Las grandes manadas nunca se recuperaron por completo, pero el espíritu de la caza, las lecciones y las tradiciones aún viven. La supervivencia en la frontera nunca fue fácil. Cada comida era una batalla y cada cacería un riesgo. Los animales que alimentaban al hombre también lo ponían a prueba. Algunos eran presas, algunos se defendían, y algunos, como el castor, hicieron más que solo alimentar. El castor dio forma a la historia. La frontera desapareció, pero sus lecciones permanecieron. ¿Podríais soportarlo? ¿Podríais sobrevivir? Hacédmelo saber en los comentarios.